Psicodélica de Madrid. La Sociedad Psicodélica de Madrid empezó en el 2017, yo vivo en Manchester, entonces allí empecé con la Sociedad Psicodélica de Manchester, con Stephen Wright, y bueno, hicimos varios eventos juntos. Él estuvo también coordinando desde Londres y yo estaba con Matt Coloni de coordinadores. Y entonces en Madrid no se movía nada, entonces yo me ofrecí para fundar la Sociedad Psicodélica de Madrid. Eso fue como a finales de enero del 2017 y él me contestó en marzo, diciéndome, porque nos íbamos a ver en Londres, me iba a enseñar su oficina y tal, y me dijo, hay otra persona interesada. Yo, estupendo. Entonces me presentó a un chico que se llama Antón y bueno, yo organicé ahí un evento que lo organizó prácticamente yo sola. Él nunca hizo nada, se quejaba de que no se movía nada. El caso es que por la diferencia de edad, que creo que le llevo unos 15 años a ese chico, entonces no cuajaba, él quería hacer sus cosas. Estuvimos en un grupo de WhatsApp y yo pues esperando un poquito para ver cómo podíamos colaborar, porque ese era el deseo de Stephen Wright y yo confiaba en Stephen Wright y dije, pues porque claro, es mejor hacerlo en colaboración. Y el WhatsApp estuvo colmatado del monotema de drogas, que no tengo nada en contra, que por eso cofundé la Sociedad Psicodélica, pero era todo desde su perspectiva, desde su máster de psicofarmacología. Entonces era todo el rato hablar de componentes, de dosis, no había nada de humanidades, no había nada de mi campo, no había nada de abrirse a lo que es la experiencia psicodélica o la neurofenomenología que esto trae, bueno, muchas historias que tiene pues, una sociedad psicodélica, que es sobre todo una plataforma cultural y educativa. Entonces ese grupo se separó. Entonces yo inicié ese mismo día, eso fue en junio del 2020, un grupo en Telegram y nos fuimos todos del grupo de WhatsApp, que lo habíamos hecho juntos, y ellos montaron otro grupo de WhatsApp. Entonces, yo os animo a que os apuntéis a todo, porque me parece que el conocimiento de drogas y de psicofármacos y tal es súper interesante. Y bueno, y que cada uno pues atienda o participe donde quiera y quiera colaborar. Originalmente, y esta es la filosofía que seguimos en esta sociedad psicodélica, es la sociedad psicodélica, la original Psychedelic Society de Londres, de Stephen Wright, que ahora él, bueno, no está, él se dedica a otro proyecto, se llama Dandelion, pero bueno, está aquí, pero aquí ahora el equipo son otras personas. Entonces, esta es la idea, está fundada como una cooperativa, ¿vale? Y eso es lo que inspira pues, el estadio actual de esta. Entonces, cada uno pues, que se dedique pues, en un equipo futuro potencial, que ya hay personas interesadas, pues que se ocupe de una actividad y haciendo pues, eventos, retiros, producción de conocimiento, de publicaciones, de webinars, etcétera. Y es prácticamente pues eso, una plataforma cultural con eventos en Madrid. En septiembre organizaremos un evento y entonces, bueno, pues es un poco traer este conocimiento y lo que puede ayudar a crecer en conciencia como sociedad en España, en Europa, conectarnos con otras sociedades y promover este cambio de conciencia pues a partir de plantas sagradas, enteógenos, sustancias, etcétera. Compartir este conocimiento es una plataforma para eso. Tenemos una asamblea mensual que es cada primer jueves de cada mes. Y bueno, os animo a que os apuntéis y que podamos construir esto juntas. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta más sobre el tema de la asamblea y de la sociedad psicodélica, pues encantada de responder. Entonces, Hola, buenas. ¿Sería online la ¿el qué? reunión? La La reunión. asamblea sí, es online, pero en septiembre sería un encuentro en persona. Sería justamente la segunda semana de septiembre. Ok, perfecto. De acuerdo. Y ahí pues ya bueno, pues nos reuniremos, tendremos una asamblea en persona allí también y ya os pasaré con los contactos
de Eventbrite y los que ya estáis en Telegram, pues os pasaré toda la información para formar Disculpa, grupos de trabajo. disculpa, para hacerse para entrar en Telegram, hacerse del grupo de Telegram, que yo creo que no lo tengo. Os pasaré toda la información, ¿vale? Gracias. Porque tengo todos los correos, todos los vuestros, entonces ya. Y bueno, y para ahora ya, para entrar en caliente, pues os presento a Paulina, que es una psicoterapeuta integral bueno, de terapia psicodélica, que la conocí en el 2014 en Budapest. Y bueno, y fue un encuentro maravilloso, me parece una persona encantadora, súper profesional. Bueno, ya ahora la conoceréis y no he tenido la fortuna de pasar por sus manos en una sesión de estas, aunque me ha invitado, pero no puede ser, hasta ahora no ha podido ser y tengo muchas ganas. Entonces os paso la palabra, le paso la palabra a Paulina y que nos presente la información sobre su trabajo con ibogaína y con psilocibina. Gracias, María. Hola a todos, bienvenidos aquí a la conversación. Yo creo que algo que quería compartir, que lo habíamos platicado yo y María, es que queremos que sea una conversación pues dinámica para que ustedes puedan compartir también sus experiencias, que puedan compartir sus opiniones y preguntas que tengan, porque así creo que aprendemos todos, ¿no? De uno del otro y se hace una conversación más rica, ¿no? María, ¿quieres que lo haga en inglés también o tú vas a estar escribiendo en el chat? Yo ya le estoy escribiendo a Jingyo. Ok. No sé si hay Ok. alguien más de la gente que está entrando, si quieres rehacer la pregunta y que escriban en el chat si necesitan, porque le estoy traduciendo directamente a él. A él, ok, porque yo lo hice, estaba traduciendo un poco de lo tuyo, pero para todos en el chat. Ah, vale. Sí. If somebody needs a translation in English, if you can send that in the chat, say that you need the translation in English. Otherwise, it's going to be in Spanish. But then when we get to the questions, or if you want to say something, you can always do that. Entonces, bueno, para continuar en español, pues lo que se planeó con María, lo que pensamos es como esta oportunidad de compartir el trabajo que yo estoy haciendo. Mi compañera Cami, que ella está en España, no pudo porque está enferma, se enfermó y estaba tratando de recuperarse, pero pues sí tiene fiebre y está en la cama, entonces bueno, ni modo. Pero tenemos después un evento con ella juntos, en donde planeamos hacer más como una experiencia donde trabajamos con la intención, con la ofrenda, el altar y una experiencia chamánica. Entonces eso se va a hacer con ella, ya que yo creo que pues en una semana, ¿no? Lo habíamos dicho. Pero bueno, entonces sí, quería yo como compartir pues mi trabajo, ¿no? Lo que he hecho a través de los años. Y para hablar un poquito de mí, bueno, yo comienzo con esta como curiosidad por hacer experiencias psicodélicas, experiencias que tengan que ver con los cambios de la conciencia desde que estaba joven, como cuando tenía por ahí unos, no sé, 17, 18 años. Comencé primero con la meditación, fue como la primera cosa que experimenté. Dije, wow, esto me está cambiando mucho, cómo me siento, cómo me da más paz. Y de ahí empecé a estudiar, a leer libros, ¿no? Sobre chamanismo. No había mucho en esa época, pero algo pude encontrar. Y, y entonces, bueno, a través de los años empecé yo a explorar eso en mi vida y tuve experiencias con el peyote en México. Yo soy mexicana originalmente, aunque tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero soy mexicana. Entonces, bueno, pues fui a hacer el peyote varias veces y de ahí me empezó como una curiosidad en entender más, ¿no? Como que en esas experiencias con el peyote vi y experimenté cosas que nunca me hubiera imaginado que eran posibles. Entonces, de ahí empieza mi curiosidad y así continúo a través de los años, hasta que después hago la maestría en psicología integral en la Universidad de John F. Kennedy en California.
y con el enfoque integral, que es como después nos conocemos María y yo en la conferencia en Budapest. Y durante mis estudios ahí, mi tesis yo la enfoqué en los estados alterados de conciencia como una herramienta para la transformación y para el crecimiento personal. Y bueno, hay muchas formas de entrar en estos estados alterados. Y uno de los enfoques era pues con los psicodélicos, ¿no? Con las plantas medicinales. Entonces de ahí, bueno, pues termino mi maestría y decido irme a San Pancho, a México, a trabajar con una non-profit en un tema más como educativo y como yo trabajaba como consultora para escribir grants y cosas así, pero estando ahí conozco una persona, ¿no? Yo tengo unos grupos de mujeres donde trabajábamos temas con enfoque de conciencia y de desarrollo personal. Y bueno, de ahí conozco una persona que me habla de la ibogaína, que yo ya sabía de la ibogaína. Y de ahí se da que entonces hago yo ibogaína ahí en San Pancho, que había varias clínicas que se enfocaban en el tratamiento de la adicción. Y al hacer la ibogaína, que ya había yo probado pues el peyote, la psilocibina, había probado la ayahuasca, el ácido, ¿no? Pero al hacer la ibogaína fue algo tan que me cambió la vida, ¿no? Que fue tan profundo y de ahí pues me sentí como un llamado, ¿no? Que tenía que trabajar de alguna forma con esa planta. Y entonces comienzo a trabajar, eso fue en el 2014, cuando empecé a trabajar con las clínicas que había ahí. Y mi trabajo más que nada al principio era como terapeuta, como haciendo coaching para estas clínicas que se enfocaban en eso, ¿no? En la adicción, aunque había gente que venía también para resolver otro tipo pues, de situaciones o de enfermedades, ¿no? Pero sí, mi trabajo al principio fue así, fue de hacer terapia con las personas, hacer coaching, ayudarles a integrar la experiencia, ayudarles a prepararse antes de hacerlo. Y eventualmente empiezo yo a hacer la que estoy ahí durante la experiencia del tratamiento con la ibogaína. Entonces empiezo a aprender, ¿no? Con las clínicas sobre las dosis y cómo cuidar a la persona y qué cosas tienes que estar pues muy pendiente, ¿no? Sobre todo con la ibogaína que tiene más riesgos. Entonces, así se da y empiezo a hacer eso primero con individuos y luego eventualmente empezamos a trabajar también con la psilocibina con grupos. Y ya de ahí, bueno, pues estuve pues, muchos años haciéndolo. Hay veces que lo hacía como mi primer, ¿cómo se diría? Como mi único trabajo que hacía, pero había pues momentos en la vida que no, que tenía que hacerlo como que solamente como un trabajo, un side job, no sé cómo decir. En fin, el punto es que bueno, pues son ya muchos años, son casi ya 10 años de hacer este tipo de trabajo y en los últimos 4 años sí he estado muy enfocada en solamente este tipo de trabajo, ha sido lo único que he estado haciendo. He trabajado también con una clínica en Portugal, con la ibogaína, estuve allá varios meses y bueno, eventualmente empiezo a trabajar con una clínica que se enfoca en el tratamiento para veteranos, que son veteranos de las fuerzas, supongo que les dicen especiales, de Estados Unidos, ¿no? Que son los Navy SEALs. Entonces, ya de ahí empiezo a trabajar también con el bufo, que es otra medicina, que es una medicina que viene de un sapo, ¿no? Del área del desierto de Sonora. Entonces, bueno, ahí como que se empieza a dar más todo este trabajo que ahorita estoy ofreciendo, se empieza a expander. Y bueno, ahora lo que hago es lo ofrezco para grupos y también lo ofrezco como en sesiones individuales, ¿no? Para las personas. Normalmente solamente, o sea, digamos, es mi práctica y también colaboro con otras personas como lo hago a veces con Cami o con otras personas, ¿no? Pues para colaborar y ofrecer algo juntas y tener un grupo más grande. Entonces, bueno, eso es un poco así como la introducción de cómo llegué aquí. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar.
Yo tengo una sugerencia, una pregunta de si podrías, además de ahora de recoger preguntas sobre lo que pudo haber suscitado tu trayectoria así brevemente expuesta, un poquito el orden de los temas que vas a tocar, así como los milestones, o sea, las principales categorías para situar tu práctica, y después que cada uno, quien quiera, que entre al final de cada categoría para hacer preguntas y Hacer redondear, preguntas. ¿no? Ujú. Sí, 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 de hecho lo puse al principio del chat. Ahí está. Pero también tengo la presentación que ahí también se ve. Pero sí, la idea es primero pues hablar sobre las dos medicinas, la ibogaína y la psilocibina, que nos vamos a enfocar en eso. Después hablar sobre lo que consiste en una sesión terapéutica, y también incluyendo pues todo lo que es la intención, el trabajo de preparación, lo que es el set y el setting, y la integración. Y después de ahí nos pasamos a hablar como también en la parte de los elementos, ¿no? Que tienen que ver con lo que es las ceremonias o los eventos que organizo, que incluyen también una parte chamánica y una parte espiritual y una parte como ceremonial, ¿no? Y después de ahí podemos hablar un poco de los beneficios y los riesgos, y luego ya nos vamos pues a las preguntas, ¿no? Así abiertas. Sí. Pero sí, en cualquiera de esos, cuando termine, pues yo ese tema, yo los invito a si tiene alguien alguna pregunta. Ok. Muy bien. Entonces, sí, yo creo que... Yo tengo una pregunta, porque yo me acuerdo que en el 2014, en el primer congreso de Integral Europe, tú habías presentado un documental que habías hecho de tu práctica, ¿no? Sí. De tus primeros años de práctica con iboga, y me acuerdo que ese vídeo era sobre algo personal tuyo, que decías Sí. que habías tenido una experiencia tan profunda y tan reveladora que eso es lo que te ha enganchado a ser terapeuta de esta medicina. Y que bueno, a mí me encantó ese vídeo ese documental que compartiste con nosotros en una cena. Fue fantástico. Si pudieras, no sé, enseñarlo o comentarlo un Claro, poquito. sí. Sí, de hecho, bueno, cuando empiezo a trabajar con las clínicas y hago esa experiencia, ¿no? de ibogaína, después de ahí decido hacer una investigación, ¿no? Que era más que nada para mí. Y dije, bueno, se puede compartir, ¿no? Y hago una investigación en donde entrevisto varias personas que son proveedores de clínicas de ibogaína. Y también en la investigación me enfoqué mucho hice una encuesta a personas que habían hecho alguna experiencia con ibogaína, y tuve como 80 participantes, que para esa época eran muchos, ¿no? Entonces, y sí, luego fui a la conferencia en Budapest a presentar pues esos resultados, y había hecho ese video. Sí, yo con gusto lo enseño acá en el grupo. Entonces, déjame ver. Creo que Te tengo que hacer, tengo yo acceso al... Ajá. tengo que hacer administradora o coadministradora, que ahora volvemos a lo mismo porque yo aquí no estoy yo. A ver, Paulina, ¿cómo te hago? Hacerte anfitrión, te hago anfitrión ahora. Entonces puedes compartir pantalla. Ok, muy bien, déjame nada más poner aquí el video. Ahí voy. Está abriendo el video en YouTube. A ver, share screen. Creo que es este. ¿Podrías decir cuán popular es iboga en Europa? Que tú conozcas, otros colegas como tú que estén haciendo terapia con esta medicina.
para situarnos un poquito, porque esta planta original viene de África, no sé de qué país. Sí, Entonces, un poco para ver desde entonces, desde ese año que te conocí, que sí, son hace 9 años, sí. pues cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo ha sido este boom de terapias psicodélicas? ¿Cómo podrías contarnos o dibujar esta historia desde tu perspectiva con esta planta? Em, sí, bueno, ay, perdón, es que está aquí pidiéndome, el Zoom está pidiendo no sé qué permiso. Ah, Híjole, sí, yo creo que, bueno, desde que te conozco, ¿no? Que empezó como, en esa época no era muy conocida la ibogaína ni el iboga, solamente había poca gente y la gente que lo conociera por esas capacidades que tenía para ayudar en la detoxificación de adicciones. Entonces, a través de los años que se ha hecho más investigación y se ha hecho, pues ahora ya los psicodélicos, como que la gente está mucho más abierta, ¿no? A entender que no son drogas necesariamente, nada más así como para diversión o ponerte high, sino que tienen un elemento medicinal. Entonces, ya con las investigaciones que se han hecho y los estudios que se han compartido, pues la gente está aprendiendo todo esto. Entonces, sí, ya ahorita hay un montón de clínicas de ibogaína que se han dado, pues que están en México, hay en Costa Rica, en Portugal, también hay en África, en Holanda también hay, o sea, como que sí se ha hecho mucho más, se ha propagado más esta información y se ha hecho más accesible, ¿no? Aún así, la ibogaína es una experiencia, o sea, una experiencia con ibogaína es fuerte, ¿no? Es demandante, o sea, requiere bastante del cuerpo, de la persona, también de la mente. Entonces, no es una experiencia fácil y pues cuesta, ¿no? Porque además está toda la parte médica que tienes que tener ahí, que por ejemplo con la psilocibina no necesitas ese elemento, ¿no? Entonces, bueno, sí, no sé si contesté tu pregunta, pero, pero sí se ha dado como ese desarrollo de más información y también pues más información y más guía, ¿no? También para la misma gente que quiere hacerlo y para la gente que está empezando a dar ese tipo de tratamiento bueno, que como de repente se empezó a dar mucho, pues también ha habido más riesgos, ¿no? Porque sí, la ibogaína sí tiene más riesgos. Sí. Entonces, bueno, ya parece ser que ya pude. Déjame ver. fantástico. Sí. Sí, estaba haciendo algo mi computadora. Entonces, bueno, a ver, trataba de ponerlo en todo. Aquí. ¿Sí se ve bien? Sí, Ok. Entonces, bueno, este video yo lo hago como una parte en donde explico mi experiencia, ¿no? Con mi primera experiencia de hacer un tratamiento con ibogaína. Que la verdad fue larga y no fue difícil para mí, porque yo creo que ya venía muy bien preparada, ¿no? Me había estado preparando con bastante tiempo. ¿tiene sonido el vídeo? Sí, ¿no se escucha? No. Ah, eso sí, no sé por qué. ¿Por qué será? Em, este, Si no, Cuando, nos sigues cuando, relatando, si quieres. disculpa, alguien dice, sí, sí, es que cuando te pide la opción de compartir, o sea, cuando tú das sí. compartir, te pregunta compartir con sonido y ahí tienes que A decir ver, que sí. Ah, Entonces deja no de lo vi. compartir A y ver. vuelve a compartir, va a pasar por sonido y creo que con eso se arregla. Ay, muchas gracias, Rebeca. Tú sabes mucho de esto. A a ver si ver. me pone aquí. Creo que sí sirva. Ah, ya había abajo que decía que comparta con el sonido. Ok.
Ok, ahí va otra vez. Me voy a poner acá. ¿Sí escucha ahora? ¿No? Ay, No, pero sigue relatando la historia, o sea, también eso bueno, es emocionante. claro, sí. Y bueno, si yo lo que hago es contactar a una persona, ¿no? Que me recomiendan em, para, pues para hacer esta experiencia con la ibogaína. Y de hecho hablé con distintas personas, ¿no? Y hasta que encontré uno que me sentía a gusto, que para mí era muy importante, ¿no? Encontrar esa persona con la que me iba a sentir tranquila de hacer esta experiencia. Y bueno, empiezo primero mucho enfocándome en ciertas prácticas, en meditar, en hacer como, ¿cómo se dice? Journaling, como escribir mis pensamientos. En esta parte estoy describiendo que este personaje se me aparece en los sueños, ¿no? Y tenía mucho, pues se veía tal cual como se ve en esa imagen. Y después aprendí que era un dios, ¿no? Que para los de la cultura de Witi se llama Eshu y representa como la vida y la muerte, ¿no? Como esta persona que se te, o personaje o arquetipo que se te presenta cuando estás en un crossroads, cuando estás como en un punto donde debes de tomar alguna decisión. Y bueno, la iboga es mucho relacionado a esos momentos como de muerte y de renacimiento. Entonces se me empieza a aparecer eso en mis sueños, me acuerdo, y yo decía, ¿y eso? Y me daba un poco de miedo porque tiene cierta presencia así como poco fuerte, ¿no? Y bueno, primero comencé tomando lo que es la raíz de la planta de donde se saca la ibogaína. La ibogaína es el alcaloide, que es el psicotrópico, ¿no? Y bueno, parte de la forma en que empecé yo trabajando también con la medicina es haciendo un altar y pues cultivando una intención, ¿no? De por qué estaba haciendo esa experiencia. Y buscando formas en que me iba a poder yo como a relajar para entrar en pues, en esa experiencia, ¿no? Que no sabía cómo iba a ser porque cada psicodélico pues es distinto. Y bueno, sí, una vez que tomo la medicina, pues empecé con microdosis para empezar como a conocer el espíritu de la medicina del iboga. Empiezo ya a tener como ciertos sueños y hay veces que noto que también que los colores son mucho más brillantes, ¿no? O sea, durante el día, sí, digamos, cuando estaba en la naturaleza y así se notaba, ¿no? Que había un cambio también en mi visión, en mi sensibilidad. Y empiezo con esas microdosis como por 2 semanas, las empiezo a hacer hasta que terminan en esa dosis pues ya más grande, ¿no? En donde sí es una dosis donde entras ya en un proceso pues de un viaje interno. Ay, le pusieron anuncios a mi video. Pero bueno, ese es un anuncio. Entonces, ya cuando al final empiezo en o sea, ya al final de esas 2 semanas que tomo la dosis fuerte de ibogaína, es cuando empiezo ya pues en ese viaje como muy profundo, ¿no? Y empiezo a notar cómo me lleva a un estado de sueño. Se siente como si estuvieras soñando en realidad. El tipo de viaje que te da la ibogaína no es como otros psicodélicos que quizás, por ejemplo, la psilocibina te va a dar un viaje donde, bueno, normalmente donde tienes muchos colores y muchas formas y figuras que pueden cambiar. Con la ibogaína, no, la ibogaína va a ser más como si estuvieras en un sueño. Y bueno, tiene ese efecto también donde sientes que estás observando, ¿no? Entonces es como si tuvieras una pantalla enfrente de ti en donde pasan muchos elementos sobre tu vida, sobre tu pasado. Entonces es muy bueno para eso, como para hacer una revisión sobre cosas del pasado, ¿no? Que están ahí, que se necesitan pues sanar.
Entonces, bueno, aquí en el video ahí lo que vieron era un altar que yo hice, ¿no? Con mi intención para hacer la dosis fuerte de ibogaína. Y bueno, Jonathan fue el que me dio la sesión y él estuvo conmigo pues toda la noche, ¿no? Él estuvo ahí pues cuidándome. Y la dosis que yo tomé fue una dosis psicoespiritual, que es distinta a las dosis que son para adicción. La dosis para adicción es mucho más fuerte, es una cantidad más grande, porque eso es lo que es necesario para quitar la adicción de ya sea de heroína o metanfetamina, cocaína, cualquiera de esos. Pero para la psicoespiritual no es necesario una tan grande, ¿no? O tan fuerte. Entonces sí, me acuerdo que cuando pues la tomé y me fui a acostar, lo primerito que tuve así de visión fue como si me entrara una raíz de una planta por la cabeza, ¿sí? Y pasaba por mi cuerpo y como si me hubiera metido hacia abajo, hacia la tierra. No me dio miedo, fue una sensación como fuerte, así de pesadez y de estar como muy, muy adentro, muy profundo dentro de la tierra, dentro de mi ser. Y de ahí empezaron esas visiones, ¿no? Y me acuerdo que escuchaba que alguien me hablaba y me decía que tenía que perdonar a mi papá, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde estoy describiendo eso, ¿no? Y bueno, pues era mi abuelito y yo nunca lo conocí. Bueno, lo conocí, pero yo era un bebé, entonces pues yo no me acuerdo de él. Entonces, cuando me hablaba y me decía, es que tienes que perdonar a tu papá, y yo decía, pero ¿quién me está hablando? No reconocía la voz ni nada. Y entonces ya ahí en eso vi que era él, ¿no? Que era mi abuelito y me decía que pues sí, que había que perdonar a mi papá y bueno, pues yo no sabía muy bien perdonarlo de qué, no sentía que yo hubiera nada, pues nada ahí, pero bueno, esa es la medicina, ¿no? Que trabaja mucho a través de, pues sí, de tus ancestros, a través quizás de tus pensamientos que tienen que ver con traumas del pasado o con experiencias del pasado que son dolorosas. Y la ibogaína pues es muy fuerte en cómo te transmite pues esa sabiduría o esa necesidad de que revisites algo, ¿no? Entonces, al mostrarme que yo tenía que perdonar a mi papá, yo no sabía de qué se trataba, de que lo tenía que perdonar. Yo le preguntaba, ¿pero perdonarlo de qué? Me decía, es que no importa de que tú lo tienes que perdonar. Y entonces yo al final lo perdono. Que imagínate perdonar a alguien cuando no sabes ni de qué. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy profunda y bueno, lo perdono al final. Y ya de ahí vienen otros elementos, ¿no? Del viaje, que dura, pues es un viaje que dura bastantes horas. Yo creo que me acuerdo que empezamos como en la tarde, como a la hora del atardecer, y salí de eso como a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces la ibogaína, la experiencia es fuerte, ¿no? Dura mucho tiempo. Y tiene distintas fases, ¿no? La primera fase es donde tienes más las visiones, donde tienes más todos estos mensajes, es como más activa, ¿no? Las primeras, yo diría, de 4 a 6 horas, y ya de ahí entras en otro estado que es más introspectivo. Entonces, en ese estado introspectivo es donde puedes hacer preguntas a la medicina, donde puedes también reflexionar en lo que viste de tus visiones, porque sigues estando en la medicina, solo que estás en otro estado que no es tan, digamos, tan agudo, ¿no? O tan fuerte como al principio. Y ese estado introspectivo con la ibogaína, pues ese sí dura desde, no sé, 10 a 24 horas, ¿no? Y va cambiando porque pues obviamente va saliendo la medicina, ¿no? Va cambiando el estado, va saliendo de ti, lo vas digiriendo y metabolizando. Entonces, en esa parte introspectiva, pues te quedas un buen rato. Normalmente no duermes mucho porque pues es un estimulante. Entonces sí, al final de la experiencia, me acuerdo de haber descansado un par de horas o tratado de dormir y al día siguiente pues estaba agotada, ¿no? Y era un tiempo como de recuperarse, de tomar mucha agua,
de comer, de tratar de no estar, pues de mantenerme como mucho en mi espacio, ¿no? Y darle tiempo a todo lo que pasó en esa experiencia a que se acabara de integrar y yo pues recuperar mi energía, porque sí es fuerte la ibogaína en el cuerpo. Y bueno, la verdad es que me tomó de esa experiencia, yo creo que me tomó aproximadamente un año integrar todo lo que viví y los distintos significados de ese perdón, ¿no? Que el perdón, más allá de que fuera, sí era un perdón a mi papá, pero era un perdón a mí misma. Entonces sí, pues fue pues como un proceso de seguir enfocándome en lo que, ese es otro anuncio, seguir enfocándome en lo que me había enseñado la medicina y seguir buscando lo que significaba para mí, ¿no? A través del tiempo y seguir profundizando. Hay gente que me preguntaba, ay, ¿y fuiste a decirle que a tu papá que lo perdonabas? Y dije, no, es que eso no era necesario, porque lo que era necesario era mi reconocimiento conmigo misma, como mi proceso, ¿no? A veces pasa que cuando en una experiencia uno ve algo que tiene que ver pues, con alguien, ¿no? De la familia o alguien que quieres, y después de la experiencia sientes que necesitas ir a hablar con ellos. Yo siempre les recomiendo que mejor que escriban por un tiempo y que le den mínimo unos 2-3 meses antes de ver si de verdad necesitan pues hablar con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como mucho, la ibogaína es la que me ha enseñado mucho, ¿no? También la psilocibina, pero la ibogaína me ha enseñado mucho más a dar tiempo a esa parte de integrar, a la importancia de prepararse y de encontrar a una persona que de verdad te sientas a gusto, que estés cómoda, para que te puedas relajar en tu experiencia, para que puedas como entrar bien en tu experiencia, porque si no, ahí es donde luego las personas no tienen buenas experiencias, cuando no se sienten a gusto, ¿no? Entonces, bueno, no dije todo lo que dice en el video, pero más o menos esa fue la primera experiencia que hice. La verdad es que cuando terminé, o sea, los siguientes meses después de haber hecho esa experiencia, no fue fácil. No tenía yo ese conocimiento de cómo integrar, no lo tenía muy bien practicado todavía, pues eso fue en el 2013. Entonces, pues yo trataba de hacer las prácticas que sabía, ¿no? Las prácticas pues, de meditación y de escribir y de tratar de entender mis sueños, todo esto, ¿no? Y ya con el tiempo fue que me empecé a dar cuenta de que, ok, la integración sí tiene una parte que tiene que ver con nosotros, con el esfuerzo que ponemos y la atención que ponemos, pero también hay una parte que se da naturalmente y que uno no puede forzar, ¿no? Por eso siempre hay que estar como un poco atentos de decir, ah, mira, esto es todavía relevante a esta experiencia que tuve, ¿no? Porque te sigue enseñando a través del tiempo. Sí. Bueno, creo que ese fue el video de, pues sí, que les quería compartir. Ahora no sé cómo salir. Ay, ya Pues regresé. me parece precioso ese vídeo, me encantaría volverlo a ver. Me ha encantado. Sí, sí, no sé si alguien tenga preguntas sobre pues, un poco lo que platiqué, ¿no? De la ibogaína hasta ahorita. Bueno, también quisiera como hablar un poquito más también de la ibogaína. Paulina, Y ¿podrías preguntar dime. quién ha tenido alguna experiencia Claro, también? sí, sí, cierto. Sí, hay alguien que ha hecho la ibogaína. Acá hay alguien que está preguntando. Es Jin John. No sé si lo dije bien, pero Ah, sí, vale, él perfecto. pregunta. Muy bien. Sí. Dice, bueno, ¿cómo se compara la psilocibina y la iboga? Y luego dice,
dice que sí, perdón, sorry for the iboga is rather no, que para él es nuevo lo de la iboga y que la descripción suena similar a las experiencias con psilocibina. Bueno, pues sí, la diferencia, diría yo, entre la psilocibina y la ibogaína, pues son muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ibogaína viene de una planta en África, ¿no? Es la corteza de la raíz de esta planta que viene de África, y es el alcaloide, se le llama ibogaína, la planta se llama Tabernante iboga. También se encuentra en otras plantas, pero bueno, esa es la que normalmente se usa. Y tiene, como estaba yo diciendo, ¿no? Es una medicina que dura mucho tiempo. Entonces, cuando te haces una sesión con ibogaína, va a durar desde, yo diría que mínimo de unas 10 horas hasta 24 horas, ¿no? Dependiendo de la dosis que tomas y dependiendo de tu metabolismo. La experiencia con psilocibina te dura también usando una dosis fuerte, ¿no? De psilocibina como una dosis heroica, que son como 5 gramos o más. Esa te dura unas de 4 a 6 horas. Entonces es distinto, ¿no? La ibogaína es fuerte para el sistema, tiene riesgos como en el corazón, porque trabaja mucho con el corazón, entonces sí tiene contraindicaciones para personas que tienen problemas cardiovasculares o ciertas enfermedades. O están tomando cierto medicamento. Y la psilocibina no, la psilocibina es muy segura, es muy raro que la persona tenga problemas de salud tomando psilocibina. No puedes tener una sobredosis tampoco. Lo peor que te puede pasar con la psilocibina es que tengas un mal viaje. Y bueno, sí, obviamente las dos, como son psicodélicos, como cualquier psicodélico, sí está contraindicado para personas que sufren de algunos problemas, enfermedades mentales, ¿no? Como la esquizofrenia o enfermedades de bipolar. ¿Cuál es la otra? Bipolar, esquizofrenia. Ay, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, sí hay enfermedades mentales que no se recomiendan, ¿no? Porque no se sabe, sobre todo porque no hay estudios, no se sabe si les beneficia o no, si va a hacer que tengan un brote o no. Entonces, es mejor que pues, esas personas no tomen ese riesgo, ¿no? Pero sí, la psilocibina va a ser una experiencia más corta, y como decía, también tienen distintos efectos. Entonces, la psilocibina va a ser más, tiene esta parte psicodélica, ¿no? Que es distinta, ves más colores, tiene más movimiento. Y la ibogaína no, es como si estuvieras en un sueño muy profundo y te conviertes en el observador. Y en la psilocibina no, eres parte de, ¿no? No eres un observador, sino que eres parte de lo que está pasando. Entonces, eso es bien distinto, ¿no? Porque si en la psilocibina, por ejemplo, puedes estar ahí en tu experiencia y de repente ves pues algo oscuro que te está, no sé, que te está atacando y tú sientes que está ahí contigo eso, ¿no? O sea, y con la ibogaína no, lo vas a ver como un observador. Entonces, es una forma bien distinta de trabajar con tu mente, ¿no? Y con tu psicología y con tu espíritu, porque en una es como si estuvieras más participando con la psilocibina y en la ibogaína, ¿no? Tienes esa parte donde eres un observador, ¿no? Un witness, ¿cómo se dice un witness? Testigo. ¿Observador? Un Testigo. Entonces, bueno, esas son, digo, tiene muchas otras cosas distintas. Tengo de hecho si la puedo compartir brevemente, una gráfica aquí que muestra, espera, que muestra cómo la ibogaína en comparación con la psilocibina, los receptores, ¿no? en el cerebro, ¿no? Cómo la ibogaína toca mucho más, tiene efecto en mucho más receptores que la psilocibina o que el LSD. Entonces estoy tratando aquí. Y
Voy a tomar si puedo tomarla para compartir la pantalla. ¿Está bien? Ay, no te escucho. Que sigues siendo la anfitriona, o sea que no estás... Ok. Perfecto. Y no sé si has respondido porque tenía 3 preguntas. ¿Has respondido a todas? No, en eso estoy. Quería Vale, compartirles esto y perfecto. ahorita continúo. Sí, continúo con esto porque les quería enseñar esto de aquí, cómo muestra esta gráfica, ¿no? Donde se ve que la iboga, pues en todos estos receptores, ¿no? Lo que tiene que ver con los opioides, lo que tiene que ver con la serotonina, el glutamate, la nicotina, la dopamina, ¿no? Y la psilocibina y el LSD, por ejemplo, solamente en estos 2 receptores que tienen que ver con la serotonina. Entonces, sí, la ibogaína como que tiene este efecto mucho más profundo a muchos niveles, en donde te va a balancear mucho la serotonina. El glutamate tiene que ver con esta experiencia parecida a la que da la ketamina, que es híjole, no voy a saber en español, disociativo. Lo inventé, ¿sí? Ok. Sí, sí. Entonces es ese mismo efecto de ser un testigo, un observador, está relacionado con ese efecto que tiene que ver con el glutamate. Entonces, bueno, sí, la ibogaína tiene todo ¿no? Este rango de todo el efecto que dan en el cerebro. Y en la conferencia que fui hace poco, hace como un mes, que fue en Denver, de psicodélicos, que fue una conferencia súper grande, presentaron una investigación en la Universidad de Stanford que hicieron en veteranos de Navy SEALs de Estados Unidos, donde les hicieron un estudio en su cerebro antes y después de la ibogaína. Y los resultados son impresionantes. Hasta el mismo investigador estaba impresionado, decía, no lo puedo creer. O sea, notaron que bajó la depresión muchísimo de la persona, el estrés postraumático también, la ansiedad. También notaron que el cerebro después de dar ibogaína rejuvenecía, o sea, de un cerebro de una persona, por ejemplo, de 45 años, después de hacer ibogaína, era 1 año y medio más joven el cerebro, que eso es muy único, o sea, eso es algo muy raro, ¿no? Que pues casi no se ve. Y bueno, aquí en esta otro slide, aquí nada más quería como enseñar, ¿no? Este es el que no tiene tanta conexión, que no hay tantos colores que están cruzando, digamos, es porque no hay tanta conexión en el cerebro y es a una persona que se le dio un placebo, ¿no? Que no tomó psilocibina. Y el otro, el que tiene todas esas conexiones, es de una persona que tomó psilocibina. Entonces se puede ver, ¿no? Cómo sí, te hace este efecto de plasticidad en el cerebro, que lo que hace es que haya más posibilidad de conexiones en tu cerebro en lugar de que estén siempre las mismas, ¿no? Y bueno, eso es algo que las 2 medicinas promueven, esta neuroplasticidad, y eso es lo que ayuda mucho a la persona a cambiar, ¿no? A dejar hábitos, a empezar a ver nuevas formas o nuevas formas de percibir la vida, nuevas perspectivas, porque esa neuroplasticidad pues nos ayuda a poder cambiar, a tomar otras decisiones, ¿no? Y tener más claridad sobre lo que nos funciona, sobre lo que es saludable para nosotros. Pero bueno, sigo con las preguntas de este chico. ¿Qué tipo de actividades están involucradas en la sociedad para promover el cambio a la percepción sobre, o sea, el cambio del público, ¿no? Sobre cómo perciben las sustancias psicodélicas? Creo que es para ti, María. La pregunta para la sociedad.
psicodélica. Sí, él pregunta qué actividades están involucradas como en la sociedad para promover como ese cambio de Bueno, percepción. pues, hemos tenido sesiones informativas individuales y también en grupo, pero muy todavía al inicio. Como he dicho, en la etapa temprana que yo estuve con Antón, hicimos un evento muy grande que estuvo muy bien, pero después hicimos el grupo de WhatsApp y entonces ahí se concentraba. How can I say this to English to Jingy and answer his question? A ver, si quieres yo le contesto en el chat. Sí, por Lo voy a favor. poner en inglés. Entonces estamos muy en pañales, estamos con la asamblea y necesitamos entusiasmo de gente para aportar cosas, gente que ha tenido ya experiencias psicodélicas, que quiere hacer un cambio en la sociedad española a través de una sociedad psicodélica, formarla como una cooperativa donde pues un equipo, personas que orgánicamente se juntan en asambleas mensuales, van saliendo proyectos adelante con equipos de trabajo, grupos de trabajo, y tocar temas. También está el tema de la ecología. Yo vengo también de Extinction Rebellion y tengo conexiones con otros movimientos ecosociales. También está pues los festivales ecopsicodélicos. Ya hay temas con el tema climático, justicia climática, justicia ecológica, justicia de las especies. Hay tantos temas que tocar y que hablar y ver, pues unir lo terapéutico con estas reivindicaciones, ¿no? De revisiones hacia una transformación social más integral, más integrativa o más justa para todo el mundo, ¿no? Y después esto, pues cómo se puede articular una educación sobre la cultura psicodélica, la medicina psicodélica y también como cultura, ¿no? Que bueno, en el pasado pues ha tenido, bueno, desde los 60, ¿no? Cuando fue el Renacimiento, pues ahora estamos en otro aparentemente más apoyado científicamente, porque hay muchos congresos muy buenos y unas investigaciones fantásticas que yo sigo de cerca y es apasionante y es infinito, es un material infinito. Y después mi ánimo es que se multipliquen las sociedades psicodélicas en España. Ese sería mi ánimo, o sea, incluso en Madrid. Si alguien tiene también ganas de hacer más sociedades psicodélicas en Madrid, pues adelante. Y juntarnos y hablar de estos temas y bueno, y empujar iniciativas de todo tipo, incluso políticas. No sé si he respondido a la pregunta, pero vamos, que tenemos mucha ilusión de que hagamos muchas cosas. Sí, gracias. Yo creo que sí la contestaste. Ahora, traté de poner la traducción. Si quieres, chécale y agrégale, porque no pude poner de todo lo que dijiste, pero creo que es importante, sí. Qué bueno no sé si Stephanie tiene una pregunta o está diciendo ok, no sé. No hay nadie más. Bueno, había una última pregunta, dice, sí. Así que dice que dice cómo encontrar, how did you find such group of people to begin with, to talk and share knowledge about this topic, being sensitive because... que sí, que cómo encuentras como un grupo con quien platicar sobre este tipo de temas, ¿no? Porque bueno, como si es un material sensible, sobre todo por la ilegalidad, y entonces que a él le gustaría abrir un grupo similar en Suiza. Entonces, Sí. bueno, eso es algo que si lo pudieran ahí platicar. Sí. Eso te deseo mucha suerte. Yo conozco gente en Suiza y también hubo un congreso en Davos muy interesante sobre psicodélicos. Entonces yo, por supuesto con gente a través de las redes sociales, pero también en eventos científicos, porque necesitamos mucho apoyo científico. Igual que la justicia climática necesita a los científicos para confirmar una y otra vez que sí que existe una crisis climática increíble. Lo mismo necesitamos la ciencia, neurocientíficos, neurofenomenólogos, que es un poco
Paulina a mí me recuerda un poco ese trabajo porque anda con la narrativa, ¿no? De un viaje y al mismo tiempo cómo va funcionando el cerebro. O sea, esa sería la confluencia ideal, ¿no? De un estudio de psicodélicos actual. Y buscar apoyo en eso. Y no sé si habrá instituciones. En España tenemos algunas instituciones y CERS es una institución muy importante. Yo creo que en Suiza tiene que haber. De todas maneras, yo conozco y lo que sepa te lo paso para que inicies, pues sintiéndote apoyado, ¿sabes? Y hay sociedades psicodélicas muy potentes en toda Europa también. Sale, bueno, no le traduje nada al pobre chico, entonces ahí se lo pones tú, ¿no? Porfa. Okay, Jin Young, I will let you know the people I know in Switzerland, okay, and to help you to feel supported, that you are not alone. There are many psychedelic societies in Europe that are very strong, and I know there was a very big conference in Davos last year or this year, in the beginning of this year, and very powerful one. And I just advise you to meet people in the social networks, but also scientists, people who are researching on this topic directly. And thank you for the question. Perfect. Thank you so much for the perfect answers. I really appreciate it. Ok, bueno, volvemos a la plática. Quería volver a compartir la pantalla para que sigamos platicando. Y a ver. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, entonces eso es lo que platiqué antes sobre la psilocibina. Y bueno, no voy a ir mucho como en detalle sobre lo que es cada medicina. Creo que hay mucha información online. Entonces, esa parte no la voy a hablar mucho, solamente un poco lo que platiqué. Bueno, que la ibogaína viene de África. La tradición Bwiti son los que la han estado utilizando por muchos años en sus tradiciones, en sus rituales, en sus iniciaciones. Normalmente allá cuando toman una dosis fuerte es una vez en la vida y es una iniciación. Es como parte de su tradición, digamos, espiritual. Y sí, a veces la toman en dosis pequeñas, como en microdosis, que esa la usan más como para tener energía, para sentirse sí, como más enfocados cuando van a hacer cierto tipo de trabajos. Y bueno, pues sí, la historia de la ibogaína y cómo llega al mundo acá, al occidente, pues hay mucha información online, entonces pues más bien ya para esos detalles creo que es bueno buscar esa información. Pero entonces sí, la psilocibina pues viene de los hongos. Hay muchos tipos de hongos que tienen psilocibina, muchos strains, que no sé cómo se van a decir, pero como distintos tipos de hongos. Hay unos que van a ser van a tener efectos más psicodélicos visuales, hay unos que van a ser más fuertes, más potentes y te van a llevar más profundo en una experiencia. Hay unos que los sientes más en el cuerpo y hay unos que son, como decía, como que más visuales, ¿no? Entonces, sí, pues es también bueno cuando uno busca de hacer la experiencia con psilocibina, si vas a ir a hacerlo con alguien o si vas a probarlo tú solo, es como saber qué tipo de hongo estás tomando. Y igual, hay mucha información online, entonces informarte, ¿no? Como si uno de los que son muy conocidos son los Golden Teachers, que bueno, en español la verdad no sé cómo les dirán, pero esos son muy comunes. Estos que se ven aquí, los que están como frescos en unas hojas verdes, esos son de Tepoztlán. Son unos que cuando es temporada allá en México, en un lugar donde hago las ceremonias, tengo una persona que sabe dónde recolectarlos, entonces los van a recolectar ahí cerca del volcán y los tomamos y son bien fuertes esos, bien bonitos, ¿no? Porque pues, son justo de la región. Y estos del lado derecho se llaman Pinus Envy, y estos están hechos, pues que los creció alguien, ¿no? Que tiene una
une todo como, pues sí, que los crecen adentro, ¿no? No son no son silvestres, digamos, silvestres, sí. Pero bueno, estos también son fuertes, ¿no? No nada más los que son recolectados así en la naturaleza van a ser fuertes. De hecho, no se sabe a veces. Hay veces que recolectas y un hongo puede tener más potencia que otro hongo. Por eso yo siempre les recomiendo que los mezclen, que hagan un té. Es la forma pues, en que más te puedes asegurar que todos toman como la misma dosis, ¿no? Porque si tú te tomas un hongo y el otro distinto y uno tiene más que el otro, pues no tienen la misma potencia necesariamente. Y bueno, pues esta cultura de tomar hongos medicinales están en muchas culturas. En la cultura de México, pues tiene muchos años pues así como ahora sí que desde los aztecas y los mayas, ¿no? Han encontrado como en sus esculturas o en sus dibujos, ¿no? Hongos. Entonces, como que se piensa que ya desde entonces se tomaban los hongos. Y bueno, está también esta teoría de que los monos o los, no sé, supongo que el chimpancé, no sé, que empieza a tomar hongos y se empieza a ser más consciente y eventualmente pues ya, ¿no? Llega a una conciencia ya como de despertarse, ¿no? Y bueno, esa es una teoría por ahí, quién sabe. Y bueno, aquí quería compartir sobre lo que ofrezco, ¿no? Y la importancia de ciertos elementos. Entonces, una cosa que va a ser muy importante es la intención de por qué vas a hacer una experiencia así, terapéutica, ceremonial. Si tu intención es recreativa, entonces lo recomendable es la ibogaína no es recreativa, entonces no la tomes. Pero con la psilocibina, bueno, sí es recreativa y hay gente que les gusta tomar una microdosis e irse, por decir, en una caminata, al campo, a la playa. Y que yo lo veo también como algo positivo, ¿no? Es una forma de relajarte y mucho más saludable, por ejemplo, que tomar alcohol, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando la gente viene a trabajar conmigo es porque vienen a trabajar algo más profundo, ¿no? Ya sea algún trauma de la niñez o depresión o ansiedad. O hay veces que la persona está en una transición, a lo mejor se acaba de divorciar o alguien murió en su familia. Entonces, es una forma como de conectar y de sanarse que mucha gente busca, ¿no? Y necesita. Porque yo creo que pues en la forma en que vivimos ahorita no tenemos mucho acceso a eso y no tenemos mucho como conocimiento de cómo entrar en esos lugares profundos, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, la intención tiene que ver con lo que la persona está buscando de sanar en su vida. La intención viene a ser como la luz que te guía a por qué estás haciendo esta experiencia. Una vez que ya entras en tu experiencia, lo importante es confiar en la medicina, dejarse llevar, tener curiosidad. Y ya la intención, ya no te tienes que preocupar de tu intención, porque tú esa ya la pusiste, ¿no? Ya la hiciste. Y muchas veces aquí lo que estoy mostrando es un altar. Muchas veces en el altar lo que se cultiva es eso, ¿no? Como tienen elementos que tienen que ver como estos altares los dos son míos, ¿no? Entonces, tienen elementos que tienen que ver con mi práctica, con mi espiritualidad, con cosas que tienen un significado para mí. Y yo cuando ofrezco ceremonia, les pido a las personas que si tienen algo que quieren aportar al altar para ponerlo ahí también, ¿no? El altar es como una forma en que conectamos con el espíritu. Entonces es también una forma de ofrecer, ¿no? De hacer una ofrenda y dentro de esa ofrenda pues hay una reverencia, ¿no? Hacia algo más allá de nosotros, hacia como una reverencia hacia un respeto, ¿no? Hasta esta medicina y también a este misterio, ¿no? Que es la vida. Entonces, eso es algo que siempre tengo yo pues en las ceremonias que doy, ¿no? Ya sea individuales o en grupo, hay un altar.
Y bueno, acá pueden ver el tipo de setting, ¿no? El setting tiene que ver con el espacio en donde vas a hacer tu experiencia. Y es muy importante porque eso va a afectar mucho a cómo te sientes tú, si te sientes cómoda, si tiene elementos de la naturaleza o no, como la luz también va a importar. Siempre hay música, entonces durante las experiencias de las dos, de la ibogaína o de la psilocibina, siempre hay música. Entonces no es, hay veces que hay una parte donde hay música en vivo, que ya sea que una persona esté tocando el tambor o que haya un soundpad que tiene que ver con estos, ¿cómo se llaman? Bueno, déjenme les enseño. ¿Dónde está? Lo que es un soundpad. Esto. Entonces, ese tipo de instrumentos se usan a veces al comenzar la ceremonia o el viaje, y ya de ahí se pasa a una música pues que tiene que ver con un playlist que yo manejo, ¿no? Según el grupo y según lo que yo como que percibo del grupo. Pero bueno, estos también son instrumentos que se usan, son cristales. Estos son tibetanos, los que son de metal, y los de vidrio son otros que también se usan y pues tienen una frecuencia muy bonita, ¿no? Que tiene que ver con los chakras. Entonces, bueno, eso también lo incluyo, no en todas las ceremonias, pero trato de incluirlo cuando es posible, ¿no? Y regresando un poco al setting, entonces sí, la persona pues va a estar acostada con los ojos cerrados y van a tener una máscara tapando los ojos, ¿no? Eso es muy importante porque cuando uno abre los ojos, por ejemplo, con la psilocibina, como es muy psicodélica, pues va a haber cosas que se mueven y te puedes distraer mucho y eso evita que entres en una experiencia profunda interna. Entonces, se puede abrir los ojos por un momento, pero luego siempre como, bueno, volver hacia adentro y volver a ponerse la máscara de los ojos y entrar en ese viaje que está muy influenciado por la música. Y la música va a ser una combinación de distintas pues, canciones que tienen que ver con distintos sentimientos. Entonces va a haber canciones que quizás te llevan a una experiencia sobre, no sé, algo que tengas que visitar sobre dolor en el pasado o alguna tristeza, pero también va a haber canciones que tienen que ver con, pues con alegría y con, no sé, como con una mezcla de distintos sentimientos, porque pues eso es lo que hay que visitar y sanar. Y bueno, hay veces que las ceremonias empezamos en la mañana y terminamos en la tarde y hay veces que se hacen en la noche, dependiendo como del grupo y del lugar. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. Pues, a ver, ¿alguien quiere preguntar Viendo el chat, pero... preguntar por el chat o por... A ver. Ok, bueno, no, parece que, bueno, no veo nada en el chat de preguntas. A ver, hay un mensaje. A ver. Sí, también Verónica preguntaba que si la iboga también se hace con los ojos cerrados. Sí, las dos. De hecho, la iboga, si no cierras los ojos, no ves las visiones. Entonces, la ibogaína, si estás con los ojos abiertos, se ve muy raro, es como que estás muy sensible a la luz, entonces no ves claro, ¿no? Se ve como todo raro, pero no ves cosas psicodélicas como con los hongos, con los ojos abiertos. Entonces sí, con los dos hay que estar con los ojos cerrados, sobre todo con la iboga, ¿no? Para poder verlas, tener las visiones. Y no sé si había algo más ahí. Ok. Bueno, y bueno, esto es el saumerio, es algo que hacemos para limpiar como la energía, ¿no? Entonces es una práctica que se tiene ya en México desde hace muchos años y también en otras culturas, en los nativos también de Estados Unidos, de Alaska, de todas esas áreas, en donde a través del humo de estas distintas hierbas o resinas, pues te están como limpiando ahora sí que tu campo como energético, ¿no?
Entonces también se hace a través del sonido. Ella, por ejemplo, la chica que está ahí, que tiene como un caracol, a través de ese sonido también te limpia ese campo energético. Y eso lo hacemos antes de entrar en la experiencia, ¿no? Con la psilocibina o con la ibogaína. Y ya sea que sea, ahí ellos están en México con el copal, que es una resina de allá, pero también se puede usar otras plantas, ¿no? Este ya lo habíamos visto. Y bueno, esto es un poco cómo se ve ya pues en la noche, ¿no? Con la ceremonia siempre hay un altar. Acá las personas pues están acostadas. Sí tratamos de crear como un espacio pues muy contenido. Cuando son grupos yo trabajo con otras personas que me apoyan para contener el espacio y asegurarnos que todo el mundo tenga apoyo, ¿no? Si necesitan. Y cada quien está pues en su, digamos que en su colchón, ¿no? Su colchoneta individual. No se puede platicar con los otros participantes hasta que salgan ya de la experiencia, ¿no? Que tenemos un tiempo donde platicamos para integrar la experiencia. Y bueno, por ejemplo, con la ibogaína, pues sí se requiere esa parte médica, ¿no? Entonces, durante la experiencia de la ibogaína, yo tengo un doctor que está ahí y tengo también pues ese apoyo, ¿no? Médico en caso de que haya alguna emergencia. Con la ibogaína se les hace un chequeo antes, se les pide un electrocardiograma y el doctor los checa. Y también durante la experiencia se les checa la presión para ver cómo están, ¿no? Porque como decía yo antes, la ibogaína tiene un efecto en el corazón, entonces es importante pues estar vigilando. Pero esas dosis que manejo, que son las psicoespirituales, no son tan fuertes como la que se usa para la adicción, que esa sí tiene pues bastante más riesgo, ¿no? Pero sí, siempre tenemos como ese enfoque pues en que la gente tenga pues esa seguridad que van a estar bien, ¿no? De que van a estar protegidos, contenidos y apoyados durante la ceremonia y el evento. Acá hay otro altar que se hizo en otra ceremonia y en el otro se puede ver otra vez un grupo, ¿no? De personas que hicieron también psilocibina. Y bueno, formas de integrar que usamos o que yo ofrezco es, por ejemplo, la ceremonia con cacao. Esa es una forma de integrar la experiencia que tuvieron. Entonces, ya este grupo, por ejemplo, de mujeres, ellas hicieron psilocibina el día anterior y al día siguiente, en la mañana, después de desayunar, y eso hicimos esta ceremonia de cacao en donde tomamos cacao y bueno, nos enfocamos en ciertas partes del cuerpo que tienen que ver con los sentimientos, el corazón. Entonces se hace una meditación, ¿no? Para conectar con el amor y con el perdón y la compasión. Entonces esa es una de las prácticas que ofrezco, ¿no? Para integrar. Se toma cacao, ¿no? Que es una bebida ceremonial de México, ¿no? De hace muchos años. Y acá en este otro grupo pintamos, ¿no? Había una chica que vino a ayudarnos a hacer esta integración de nuestra experiencia a través del arte. Entonces, pues ahí nadie sabía pintar y creo que todos lo hicieron bastante bien. Y fue una forma muy bonita también, ¿no? De decir, bueno, yo vi esto en mi experiencia y a través de la pintura, pues plasmar eso, ¿no? Esa experiencia y mientras vas pintando también, ¿no? Como que te empiezas a acordar de otras partes de tu viaje, de lo que vino, de visiones o de información que tuviste. Y el que se ve acá como un horno de pizzas, ese es un temazcal, que es una tradición mexicana en donde pues todo el mundo entra ahí, te sientas y bueno, utilizan piedras muy volcánicas que han calentado, ¿no? Y las meten las piedras volcánicas al centro, las personas se sientan alrededor y es otra forma de integrar las experiencias, ya sea psilocibina o ibogaína. Y hay una persona que guía el temazcal, él canta, él nos guía a través de las energías, de la energía masculina
y también de la energía femenina, ¿no? Y de cómo cada una es importante y la importancia del balance de esas dos energías en cada persona. Entonces, bueno, sí, es una experiencia también pues muy bonita y potente, ¿no? Es a través del calor y de sudar y bueno, de estos cantos que uno procesa también mucho la experiencia, ¿no? Que se tuvo. Estaba checando el tiempo, ¿qué horas tenemos? Hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes leer. A ver, sí. Siendo la iboga una experiencia tan fuerte, ¿cuál es la importancia de dar un seguimiento terapéutico después de la experiencia para integrarla? Sí, entonces eso es algo que es muy importante, ¿no? Con la ibogaína y también con la psilocibina, pero sí, como mencionas, la ibogaína, como tiene ese efecto tan fuerte, sí, es muy importante pues tener esa parte de integrar. Entonces, normalmente con la ibogaína el evento dura más tiempo porque necesitan ese tiempo para recuperarse, ¿no? Físicamente. Y ya una vez que se termina el evento, ya sea de psilocibina o de ibogaína, yo tengo llamadas con cada uno de los participantes para ayudarles a integrar su proceso. Entonces, sí se tiene ese enfoque, ¿no? De la importancia de la integración. Y también cada persona que viene a algunos de mis eventos reciben una guía, ¿no? Y en esa guía pues te va a venir toda la parte de la preparación, es información para cómo prepararte, con muchas preguntas que te ayudan como a adentrar más a por qué estás haciendo esa experiencia. Y también tiene una parte de integración con preguntas también que te va a ayudar a como continuar esa parte de seguir integrando la experiencia. Entonces, sí, se le pone mucho énfasis a eso, ¿no? A la parte de integrar. Y sobre todo, pues es eso, ¿no? Es como llamadas con cada participante individuales. También hay grupos que ofrezco, donde cualquier persona que ha venido a una de mis experiencias se reúne al grupo. Esa es una llamada grupal que es cada 2 semanas y ahí también es una como oportunidad para seguir procesando y compartir con otros, ¿no? Hay otra pregunta aquí, dice si se puede comparar. A ver. Bueno, él pregunta que si hay efectos más terapéuticos o de más como de realización personal con la ibogaína que con la psilocibina o que si son distintas direcciones. Yo lo que diría con eso es que lo que a mí me gusta mucho de la psilocibina es que es una medicina muy segura y que es muy fuerte también cuando se toma en la dosis que yo ofrezco, que es una dosis heroica, son 5 gramos, en donde tienes como un poquito más de flexibilidad de trabajar con la medicina. La psilocibina sí te va a permitir como ser más un participante dentro de la experiencia. Con la ibogaína no, la ibogaína tienes que tomar más que nada, sobre todo las primeras 4 o 6 horas, ¿no? Cuando es lo más intenso, tienes que tomar como si fueras en la parte, no eres el conductor del automóvil, sino eres un pasajero con la ibogaína. Y ya cuando estás en la última parte, la introspectiva, con la ibogaína, entonces ahí puedes preguntar. Pero con la psilocibina tienes un poco más de chance de repente estar como el conductor, ¿no? De la experiencia. Entonces, yo siento que la psilocibina muchas veces es mejor para comenzar a explorar los psicodélicos. 5 gramos es una dosis fuerte. Hay gente que toma 3 gramos en lugar de 5 cuando vienen conmigo porque prefieren empezar así, que está bien también. También 3 gramos es una dosis alta. Y bueno, de esa forma siento yo que empiezas a entrar en esta experiencia que son con los psicodélicos, que sigue siendo una dosis fuerte con la psilocibina, pero tienes un poquito más de, ¿cómo decir? Es como más forgiving, como que te da un poquito más de chance la psilocibina. Te da un poquito más de
sí, te deja un poquito como que si te quieres distraer, te puedes distraer por un momento. En cambio, la ibogaína no, la ibogaína te va a agarrar y no te suelta hasta que ya terminó con lo que te tenía que enseñar. Entonces puede ser una experiencia difícil, ¿no? Con la ibogaína. Yo creo hay gente que nunca ha hecho psicodélicos y que vienen y hacen la ibogaína y porque sienten ese llamado, ¿no? Entonces yo creo que mucho es eso también, es como seguir ese llamado. Si tú sientes que dices, ay no, yo prefiero hacer ahorita la ibogaína porque siento que me está llamando, se me hace como muy interesante. Entonces, pues como seguir ese llamado. Ahora, sí, la ibogaína yo diría que tiene efectos más profundos que la psilocibina en ciertas partes porque tiene toda esa como lo que mostré, ¿no? Como afecta en tantas partes de tu cerebro, es como si te hiciera un cambio interno muy fuerte. Y la psilocibina te enseña mucho, te ayuda mucho a como restablecer esa conexión con quien tú eres, y también la ibogaína, pero la psilocibina es muy buena en eso, y también te va a enseñar mucho sobre la compasión y te va también como cuando terminas, ¿no? Te sientes como con mucha paz, mucha calma, muy motivado, inspirado. Con la psilocibina puedes tener experiencias místicas, espirituales muy bonitas. También con la ibogaína, pero la ibogaína, como decía yo antes, pues te va a querer enseñar, ¿no? Si tiene este espíritu del abuelo, pues insistente. Entonces, y la psilocibina es mucho más, por eso en México le decían que eran los niños, era como un niño, unos niños, porque es más juguetona, ¿no? Te va a enseñar cosas chistosas, te va a hacer reír un poco, pero luego también te va a enseñar cosas pues que necesitas ver, ¿no? De ti mismo. Entonces sí, yo creo que las dos sí tienen distintos espíritus en la forma en que te enseñan. Y entonces sí, yo creo que tiene que ver también como con lo que uno se siente llamado a hacer, ¿no? Sí, bueno. Entonces, voy a cerrar acá. Bueno, entonces son como actividades de integración que tenemos. Ay, ¿qué, perdón? Pensé que alguien había dicho algo. No Bueno. sé, quizás esperamos a las preguntas cuando termines con la pantalla, porque ya nos Sí, está bien. queda, no sé, media hora o... Bueno, Muy bien. Pero vamos, tú continúa lo que tengas que decir. Yo tengo una pregunta, Sí. por ejemplo, pero para después. Sí, dime si quieres. Creo que es de estas, creo que ya fue la última. Sí. Y bueno, tengo también el video donde muestra también como lo que es la ceremonia en sí, ¿no? No sé si es un video como de 5 minutos. Yo creo que puede ser interesante verlo, ¿no? Sí, Concha te pregunta algo ¿Qué dice? en el ¿Vas chat. a venir a España para hacer algún encuentro contigo? Sí, voy a estar en España. Tengo ahí 2 eventos. Uno es de psilocibina y el otro es de ibogaína. Y entonces sí, si quieres, te puedo mandar la información, Concha. Y los que quieran, si quieren, pues con que agreguen ahí, supongo que bueno, tenemos los emails, ¿no? De todas las personas. ¿Muy bien? Ay, no te escucho. Pero bueno, este sería más al remate de la sesión de hoy Al para final, decir, sale. para decir quiénes están interesadas en la sesión del 29 y también en los 2 de septiembre. En los de septiembre. Sí, sí es en septiembre que estoy por allá, por España. Entonces, sí, hacemos eso al final. Alguien pregunta, Claudia pregunta, ¿qué hacer si te llegas a tener un mal viaje, ¿no? Entonces, sí, lo que pienso yo sobre eso, yo creo que los males viajes, dice que entiende español, pero que no sabe escribir. Bueno, entonces sí, un viaje malo, yo creo que
o un bad trip, yo creo que sucede cuando la persona no se ha preparado, no tiene un buen setting, o sea, no estás en un espacio donde te sientes cómoda, donde te sientes que tienes apoyo, sí. Y también dependiendo de la cantidad que se toma de la sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si tomas una cantidad grande de hongos de psilocibina y te vas a un concierto, pues las posibilidades de que tengas un mal viaje son bastante grandes, como la mitad, un 50% de que no sabes cómo te va a ir, porque pues una dosis fuerte de psilocibina va a requerir, o sea, te va a pedir a que entres en una experiencia interna. Y si tú estás en un concierto donde tienes que estar al contrario, ¿no? Yendo hacia afuera, estando como, sí, ser sociable, ahí entonces va a haber un conflicto y ahí puede venir un mal viaje, ¿no? Entonces, mucho de las formas de cómo asegurarse que uno tiene un mal viaje tiene que ver con eso, con la cantidad de la dosis que estás tomando, la razón por qué la estás tomando y cómo te vas a contener tú, cuál va a ser sí, el lugar donde lo vas a hacer, con quién vas a estar compartiendo esa experiencia. Todo eso es muy importante. Ahora, no significa que dentro de una experiencia, ya sea de psilocibina o de ibogaína, que no vaya a haber momentos difíciles. Eso es parte de, ¿no? Normalmente yo diría que pues en la mayoría de las experiencias hay partes que son difíciles, porque lo que hace la medicina es que te quiere enseñar, ¿no? Te quiere enseñar partes de ti o situaciones que viviste en el pasado que son dolorosas y todo eso nosotros como automáticamente ya tenemos una reacción de no querer verlo, ¿no? De no querer experimentarlo. Entonces, lo que abren estos psicodélicos es ese espacio para que tú veas eso, para que lo visites y lo experimentes, porque esa es la forma en que nos sanamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las últimas experiencias que tuve con los hongos esos que mostré antes, que son del volcán ahí de Tepoztlán, de México, pues yo antes de tomar la medicina que voy a dar a los grupos, pruebo un poquito, porque para mí es importante saber qué tan fuerte está. Entonces, esos hongos dije, bueno, pues tomaré 1 gramo no es mucho. Estaban fuertísimos los hongos. Entonces, bueno, yo dije, uy, bueno, aquí esto ya se convirtió en un viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues me tuve que acostar. Y bueno, pues ya tenía la música ahí, entonces, pero al entrar en eso, la primera experiencia, yo veía algo negro, ¿no? Que me atacaba y yo decía, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Como bien incómodo y me empezó a dar miedo, ¿no? Y entonces, claro, pues yo me acordé, dijo, a ver, yo soy la que tengo todas estas herramientas, entonces dije, bueno, que respira profundo, exhala y pregunta qué es, ¿no? Entonces yo lo que hice fue eso, ¿no? Yo decía, bueno, esta cosa que me está queriendo asustar, ¿qué es? Y pregunté, dije, bueno, ¿qué es lo que qué necesito ver? Como, ¿qué es esto que necesito ver? Y ya de ahí se abrió esta otra experiencia donde me empezó a enseñar que ese como cosa negra que me atacaba era en realidad parte crítica, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que todos tenemos, porque yo tengo sobre el ego, ¿no? Que te critica, que te juzga. Y entonces me estaba enseñando, me empezó a enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese ego que me está criticando? Y bueno, de ser al principio una experiencia de miedo, ¿no? De sentir ese ataque de algo negro, de algo oscuro, a entrar a ver, mira, esto es lo que te haces a ti misma pues con esta acción, ¿no? Del crítico, del ego, ¿no? Que te critica, pues muy distinto, ¿no? Pero si yo ahí no sé cómo manejar eso y me empieza a dar más miedo y me empiezo como a entrar más en paranoia, pues ahí entonces pues te la puedes pasar mal por un buen rato, ¿no? Hasta que baja tu experiencia. Por eso es muy importante tener las herramientas o tener a un guía que te ayude en ese momento. Que digas, ok, no, esto es parte de mi experiencia y déjame pues preguntar qué hay ahí para entender, ¿no? Para entender por qué está
este sentimiento, ¿no? Que el mío era como si me atacaran, ¿no? Que es justo esa parte crítica de nosotros, es eso, es como un ataque, ¿no? Entonces, sí, entonces yo siento que esa es como la forma de evitar un mal viaje, y también de entender que si vienen partes difíciles en la experiencia es porque es la medicina que te está queriendo enseñar algo, ¿no? Y que a veces pues va a salir así como algo que da miedo, porque es como una reacción del ego, que tiene una reacción el ego, pues lo que quiere es como mantener las cosas, el status quo, ¿no? De cómo son. Y bueno, al entrar en un estado psicodélico, pues eso va a cambiar. Entonces el ego ya no va a tener ese control, ¿no? Sí, entonces, bueno, espero que haya contestado su pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la integración de hongos y de iboga? Yo diría que es parecida. Lo que pasa con la ibogaína es que siento que la ibogaína puede ser muy confusa, tu experiencia, o sea, las visiones pueden ser muy rápidas. Mucha gente describe que ve como si tuvieras una revisión de tu vida, como un life review, como con estos slides a la antigüita, no sé cómo explicar, como si fuera una cadenita de imágenes que salen, ¿no? De tu vida, así muy rápido. Entonces, la ibogaína puede ser muy confusa la experiencia en sí, y la psilocibina no tanto. La psilocibina es mucho más clara cuando te está mostrando cosas, sentimientos, es mucho más fácil de entender. Pero yo siento que sí, que con las dos es muy importante hacer la parte de escribir, ¿no? Escribir tu experiencia. En cuanto tengas la energía para hacerlo después de hacer el viaje, pues escribir todo, ¿no? Todo lo que te venga, porque también el acto de escribir te va a ayudar a recordar cosas, ¿no? Que quizás en ese momento no te acuerdas sobre tu experiencia. Entonces, escribir es muy importante para las dos. Y empezar a tener prácticas que cultivan esas lecciones o enseñanzas que te dio la medicina. Entonces, yo siento que con la iboga o con la ibogaína hay que darle más tiempo por esa parte de que no es tan clara. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que yo diría de distinto con la ibogaína. Y lo vas a, o sea, cuando haces una experiencia con ibogaína, lo notas. Ay, perdón, que hay algo ahí que todavía se está, pues está queriendo como que enseñarte, porque aparte la ibogaína se queda en una cantidad de ibogaína, se convierte en noribogaína y se queda en el cuerpo. Y poco a poco va saliendo del cuerpo a través de los meses. Entonces se dice que se queda en el cuerpo como 3 meses. En una dosis baja, ¿no? Pero es algo que está ahí todavía activo dentro de ti. Entonces, sí, yo diría que con la ibogaína la integración es más larga, y hay que como continuar haciendo esta reflexión, ¿no? Yo siempre les digo pues a la gente que viene conmigo a trabajar, ¿no? A hacer estas experiencias, que vean, que revisiten su intención, que vean otra vez las notas que tomaron, como a través del tiempo, ¿no? No sé, a los 2 meses, checa lo que escribiste cuando hiciste tu experiencia. A los 4 meses, otra vez, ¿no? Y ahorita, ¿dónde estás? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de ti misma o tu percepción de la vida? Entonces, sí, yo creo que yo diría que es la diferencia más importante entre esas dos, ¿no? Medicinas, que la ibogaína tarda. Y lo vas a sentir en tu cuerpo. Y con la psilocibina o con los hongos es más rápida pues como la integración, y también el efecto en tu cuerpo, yo diría que dura como probablemente 4 semanas, de 3 a 4 semanas. Esa le llaman como la etapa del honeymoon o la etapa de la luna de miel, ¿no? Después de tomar un psicodélico, que te sientes pues muy tranquila, muy enfocada, inspirada. Sí, voy a tomar un poquito de agua.
Fantástico, me encantan las descripciones y cómo aclaras toda la experiencia, ¿no? Desde todos los ángulos terapéuticos, ¿no? Y sabiendo y conociendo muy bien el proceso. Es fascinante. Sí, la verdad es que y a mí me encanta, pues obviamente digo, es mi pasión, ¿no? Este tipo de trabajo. Em, y bueno, me siento como muy afortunada. También no lo tomo para nada como algo, ¿cómo se dice? Como for granted, ¿no? O sea, como que Vamos, que siento que es algo, no te lo tomas así, como se dice, tomarlo al aire, tomarlo por ajá, como a descontado, la ¿no? ligera, A la ajá. ligera. Sí, siento que es algo pues muy importante. Yo continúo pues todo el tiempo también muy enfocada en mi propio pues, crecimiento, en mi propia sanación, porque porque lo tengo que, o sea, una es mi interés por mí misma, pero también porque yo sé que eso es importante en la forma que después yo puedo contener las experiencias de otras personas, ¿no? Em, entonces sí, y la verdad pues he tenido fortuna de trabajar con gente que sufre de depresión o con los veteranos, ¿no? Que tienen mucho estrés postraumático, gente que tiene experiencias de abuso en la niñez o trauma, ¿no? De distintos tipos, como gente que ha estado en estos como balaceras, ¿no? O shootings que hay en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que son unas medicinas que ayudan un montón, ¿no? Sí. Y bueno, estaba checando que nos quedan como 15 minutos. No sé si más bien abrirlo a que la gente pregunte. Sí, hombre, y sería bonito ver algunas caras, ¿no? Y hacerlo más Sí, como también, exacto. una especie de debate o así, de gente si ha tenido ya experiencias con estas plantas, si ha sido muy diferente a lo que dice Claro, si Paulina. alguien puede compartir de que, yo tuve una experiencia con los hongos y Sí, fue de esta yo puedo forma. compartir si os parece. Sí, Eh, gracias. con mucho gusto, muchas gracias a las dos por organizar esta charla. Yo solo tuve una experiencia en manos de Cami, que no está, que está malita, y desde aquí le mando mis deseos de recuperación. Y la verdad fue una de las experiencias más bonitas, aparte de trascendentales, de mi larga vida ya, con 50 años, aprender algo tan importante sobre la conexión con la naturaleza y con algo que simplemente es belleza. Yo le dije a Cami después del viaje que realmente no había palabras para describir la maravilla visual y también en todos los sentidos, es decir, que no hubo en mi caso ni un momento ni de lo que leía en el chat, bad trip o de nada, simplemente esa aceptación, abrirse a un estado de conciencia muy diferente y cruzar lo que decía Cami. Por eso, bueno, la experiencia fue tan bonita porque pasamos por efectivamente el altar, dirigir nuestra experiencia, o sea, darle la intención. Hicimos luego, pues, lo que describes en el setting, muy importante. Estábamos en una sala muy abierta con piedras naturales. Estos elementos a mí me dieron muchísimo soporte. Y Cami tocó música y cantó ella con los cantos que conoce. Y fue un momento mágico y de muchísima empatía en todos los sentidos, porque yo me he sentido más que acompañada, guiada y guiada hacia un estado de conciencia que te lleva a un placer intelectual también, no es solo físico, de comprender por fin muchas cosas
desde un punto de vista totalmente inaudito. Así que la sorpresa, la maravilla, la belleza, sentirse guiado, la música, todo esto fue perfecto. Esto es lo que quería compartir y eran hongos azules de México. No sé muy bien qué diferencia hay entre hongos y hongos, la verdad, pero este honguito azul está claro, tiene efectos también visuales azules, y lo cual, bueno, la parte juguetona, pero también quería expresar una cosa, es que después de las 6 horas que duró el estar tumbado en esta sala, yo abrí los ojos y estaba perfectamente bien, tenía una energía, pero hubiera podido salir y de hecho conversamos muchísimo y no había ningún efecto secundario de absolutamente nada, sino sentirme muy en mi centro, saber dónde estaba mi centro, mi identidad, mi fuerza. Y me ayudó muchísimo pues para los procesos que son los míos de transformación en cierta época de la vida, que son etapas importantes de bueno, ¿no? Ir hacia la mejor versión de sí misma. Y yo creo que fue una experiencia maravillosa que recomiendo desde mi punto de vista de persona que no ha vivido nada similar. Así que Ay, nada, qué esta es mi linda, experiencia. gracias. Sí, gracias por compartir, sí, porque yo creo que dentro de lo que compartes, pues esos son los puntos importantes de ver, ¿no? Los efectos y lo que sucede en las experiencias, ¿no? Y cómo sales de ahí, como dices tú, como con esa conexión contigo, ¿no? Mucho más fuerte y sí, gracias por compartir. Un placer. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por esta reunión y muchas gracias por todos que están aquí, sobre todo a María y a Paulina. Quería hacer una preguntita. En la psilocibina, ¿has tenido alguna experiencia con gente que tenga depresión y cómo le ha sentado todo ese tema? ¿Podrías comentarnos algo? Sí, sí, Gracias. claro, sí. De hecho, fíjate que mucha gente viene por la depresión. Y bueno, yo lo primero que pregunto es, bueno, si están tomando medicamento, porque eso es importante, ¿no? Hay antidepresivos que sí están contraindicados, más que nada no porque sea peligroso, sino porque no vas a sentir la experiencia, no vas a ir profundo con la psilocibina. Entonces, ese es como lo primero, ¿no? Como ver el medicamento. Hay personas que hacen un proceso de dejar el medicamento y después hacer la dosis heroica, ¿no? Con psilocibina, porque sí después, y he tenido gente con depresión crónica, ¿no? Sí, que tienen depresión pues, fuerte ya de toda la vida. Y es muy único el efecto que va a tener y como que depende de la persona. Hay gente que la hace la dosis fuerte y luego la vuelve a hacer después de 6 meses para como continuar con ese proceso de recuperarse de la depresión, ¿no? Entonces, hay gente que la hace más seguido, hay gente que toma más tiempo y a lo mejor esperan un año y la vuelven a hacer. Hay gente que toma microdosis de psilocibina después de hacer una dosis fuerte. Y hay gente que aún así deciden volver a tomar el antidepresivo. Entonces, yo siento que es algo que no es como una pastilla o algo mágico que de repente te va a quitar pues todo lo que digamos, todos los síntomas de depresión o ansiedad, no es como algo así, pero ayuda mucho. Y ayuda mucho en esa como conexión con uno mismo, en como sentirte otra vez bien. Por ejemplo, hay una chica que tenía depresión por muchos años y hizo esa dosis fuerte y estuvo muy bien por varios meses. Y ella me decía, lo mejor de esto es sentirme otra vez a mí misma, ¿no? Otra vez quién soy yo. Y después de como 6 meses
volvió a entrar a tomar antidepresivo porque como que no logró pues continuar sintiéndose bien, digamos, pero aún así ella logró tener como otro sentimiento sobre sí misma, ¿no? Después de 20 años de estar tomando antidepresivo. Entonces, eso es como muy único según la persona. ¿Y de gente que haya logrado dejar los antidepresivos? Sí, sí, de hecho hay gente que los deja de tomar, hacen la dosis fuerte y ya no vuelven a tomar el antidepresivo. Y usan o microdosis a veces de psilocibina o no, ¿no? O simplemente empiezan a tomar hacer ciertas prácticas y hacer ciertos hábitos para ayudar a que no regrese esos sentimientos, ¿no? De depresión. Sí. ¿Tiene que ver con el tiempo que haya estado con depresión y con las veces que se haga la ceremonia? Pues, sabes que es como, por eso decía, como que es bien único de cada persona. Hay gente que, por ejemplo, un señor ya de 70 años, 40 años tomando Prozac, ¿no? Y vino a hacer una dosis fuerte, ¿no? Una heroica de psilocibina. Él dejó los antidepresivos, o sea, ya no tomó nunca más Prozac. Y él continuó haciendo, sí hizo otra como a los 6 meses más o menos conmigo. Y él siguió como con sus terapias, ¿no? Otras terapias que estaba haciendo, que no eran con psicodélicos. Y después de como 2 años yo pues lo saludé para ver cómo seguía y sí, me dijo, no, yo ya no he vuelto a tomar el antidepresivo. Entonces, como que es muy único de cada quien, ¿no? Es como ver qué te funciona a ti, porque no hay algo que le va a funcionar a todos, ¿no? Entonces, a él le funcionó, a pesar de que 40 años tomando Prozac, que es muchísimo. Entonces sí, es como dependiendo del organismo, sí, de la psicología de la persona. Sí, Muchas gracias. sí. Pues ya nos quedan muy pocos minutos. Y bueno, lo que comentábamos también era si había gente que quiere información sobre lo que voy a estar ofreciendo cuando esté allá en España, que voy a ir en septiembre, si pueden poner su nombre en el chat y así les mando yo información. Y también vamos a ofrecer un taller vivencial experimental, como una experiencia, ¿no? Con Cami, ¿qué quedamos? El 29 de julio, ¿no? Sí, María. el sábado que viene. Sí, primero iba a ser este sábado, pero como Cami se está recuperando, decidimos mejor cambiarlo para asegurarnos que ya para entonces esté bien. Y la idea de ese taller es que nos vamos a enfocar pues en eso, ¿no? En la intención, en cómo crear tu altar, y luego vamos a hacer un viaje, ¿no? Chamánico a través del tambor. Y luego, bueno, vamos a hacer también un poco de prácticas de integración después, como una forma pues de enseñar la forma en que trabajamos, ¿no? Lo que ofrecemos y pues yo creo que cuando se hace así en grupos, pues es una experiencia muy bonita, aunque estemos por internet. La verdad es que sigue funcionando, aunque estemos así en la pantalla. Entonces sí, ese también, si quieren pues participar, estaría muy, muy bonito y pues como continuar esta conversación y también ver qué otras preguntas surgen, ¿no? María, recordarte el tema de lo de Telegram. Sí, sí, os lo enviaré a todos por email, Okay. ¿vale? A los que habéis venido y a los que no han venido, pues para hacer un resumen de cómo ha sido esto y que este vídeo lo vamos a subir. Es muy largo, pero a ver qué partes pueden ir o no, según diga Paulina. Y lo subiremos a nuestras respectivas plataformas de YouTube. Y después que el evento de este taller y experiencia chamánica de Paulina tiene un precio, tiene 20 euros. Eventbrite se queda con una parte,
porque sería como que paga impuestos, esta plataforma paga impuestos por nosotras y bueno, para que estéis informadas, ella lo puede detallar, será una sesión mucho más íntima, con preguntas mucho más personales y con muchísimo más detalles sobre la preparación para los eventos de septiembre. Paulina, tú habla de esto. Sí, exacto. Sí, bueno, y los eventos en septiembre es una ceremonia con psilocibina, y el otro es un evento de ibogaína. Y los dos, Cami me está apoyando. Bueno, el de ibogaína lo estamos haciendo juntas, el de psilocibina ya me va a apoyar dependiendo del grupo, ¿no? Pero, o sea, de la cantidad de personas. Entonces están estos dos. Y luego hay otro que estoy ofreciendo con otras dos amigas. Ese es en Ámsterdam, en las afueras de Ámsterdam, también a finales de septiembre, y ese es de psilocibina. Entonces, sí, bueno, la idea es que en el taller que hagamos el próximo sábado, no este, sino el otro sábado, que podamos como explorar un poco qué es, ¿no? Que esos elementos que se necesitan de dejarse llevar, como esa parte de reconocer nuestra resistencia, ¿no? Cómo nos resistimos a dejarnos llevar. Ese tipo de cosas ayudan mucho a irse preparando para cuando ya está uno ahí en la experiencia, pues recordar, ¿no? Decir, a ver, necesito tomar respirar profundo para dejarme llevar, y como distintos como estrategias, ¿no? Y herramientas para entrar en una experiencia y que sea, pues que uno logre entrar profundamente, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contenta de haber hecho esto contigo, María, y con todos ustedes que nos acompañaron en la conversación. Espero que haya sido algo, pues, que les ayude a aprender más y quizás si se sienten inspiradas a probar estos psicodélicos, yo les recomiendo que se informen bien con quién lo hagan, que se sientan tranquilas, seguros, porque eso es muy importante, ¿no? Y que sientan que la persona que les provee este tipo de experiencias, pues es alguien que tiene experiencia, alguien que hace un trabajo personal también, y que bueno, que tiene también, para mí es muy importante el elemento espiritual, entonces que también, que no es algo súper clínico, ¿no? Porque luego lo clínico ahí pierde esa parte. Pero bueno, sí, muchas gracias, sí. Bueno, pues ya despedimos. Toda la información, conexiones, grupos, información de eventos, Paulina enviará la parte de los eventos que ella facilita con Cami, y yo os enviaré la información de la sociedad psicodélica, de lo que vamos a ir teniendo. Y bueno, eso, todo el grupo, o sea, el grupo de Telegram, y también el Linktree, que estaba también en Eventbrite en el anuncio del evento de hoy. Y ha sido fascinante y muchas gracias, y ya nos vamos. Y esto quedará como un vídeo. Gracias, Muy bien, Paulina, y gracias por gracias. las preguntas. Sí, adiós. Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Gracias. Espera, Paulina, quédate. Ajá. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, pero es para quedarnos ella y yo un poco, para hacer un poco de review. ¿No se van? Pues a lo mejor no nos tenemos que ir. No sé. Bueno, No, sí hay un par de gente. bueno. O nos llamamos ahora. Sí, si quieres nos hablamos. Gracias a todos los que están por allá. Que tengan Venga. bonita noche o buen día, según donde estén. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.